Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente les damos la bienvenida a Línea Financiera, un programa de Cambio de Michoacán. Los saluda su amigo Santiago Galicia Rojón. Esta ocasión tenemos un invitado, economista, empresario, el licenciado José Antonio Garrido Mejía. Él ha sido presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, de la Asociación de Distribuidores de Automóviles en el estado de Michoacán, de Coparmex y de una serie de agrupaciones que nos llevaríamos todo el programa si los enumeráramos. Bienvenido, licenciado Garrido Mejía, a este programa, Línea Financiera. Gracias por la invitación, Santiago, y felicidades por este programa. Muchas gracias, licenciado. Bueno, la intención de invitarlo aquí es que nos haga el favor de explicar de manera sencilla, porque muchas veces los ciudadanos vemos o sentimos en el bolsillo que no nos alcanza el dinero, leemos que hay problemas financieros, deudas, desvío de recursos en muchos lugares, que obras que no se hacen, en fin, compras de casas. Pero bueno, aquí a nivel local y nacional, pues uno vive, ahora sí que las inclemencias, no del tiempo, sino de la economía, pues que nos explicara de una manera sencilla, pues qué es lo que está pasando, qué se espera para este año en Michoacán y a nivel nacional. Bueno, empezando a nivel nacional, hay una noticia muy importante que tal vez no se haya todavía analizado con profundidad, que es el recorte presupuestal que anunció el secretario de Hacienda hace unos días de 124 mil millones de pesos como consecuencia de la baja del precio del petróleo. El precio del petróleo andaba rondando hace unos años cerca de los $100 el barril y ahora está a $40 el barril. Esto implica, aun cuando se tiene una cobertura, que falta que el gobierno explique muy bien los alcances de la cobertura, porque desde hace ya varios años, desde la Secretaría cuando estaba Gil Díaz, se compró esa cobertura. Hay más de 5 mil millones que se han invertido en esa cobertura, y este año, que es el año de donde se puede recuperar parte de ese dinero, pues nos tienen que explicar qué era lo que había en la letra chiquita de esa cobertura de petróleo, porque no es inmediato, sí afecta a las finanzas públicas, por eso el recorte presupuestal, porque se tiene que ver hasta el fin del año, bueno, cuál fue el promedio de el precio del petróleo. Entonces, a corto plazo sí, sin duda alguna afecta. La cobertura es por este año y habrá que ver qué sucede para el 2016. Ahora, esto que está sucediendo a nivel del gobierno federal, ¿en qué nos afecta a nivel estatal? Yo creo que no hay que olvidar que las finanzas públicas en el gobierno del estado pues, están prácticamente quebradas. Hay más de 1.500 billones de deuda que deben a proveedores, y eso tiene una consecuencia muy grave para la economía michoacana, porque hay muchas empresas que están o al borde de la quiebra o les falta la liquidez, y el gobierno estatal, a pesar de que se ha anunciado que va a haber un apoyo, que ya está registrándose ese apoyo de 42 mil millones de pesos del gobierno federal para apoyar la economía michoacana, pues todavía no se ve aterrizado esa cantidad de dinero. El día de hoy nos visita el presidente Enrique Peña Nieto para lo de la Cruzada del Hambre, que es un programa muy importante de efectos sociales, pero en el entorno económico en el estado de Michoacán tenemos un gobierno con una deuda que hay muchos estimaciones de esa deuda, desde 16 mil, 32 mil, en fin, falta que los gobiernos aclaren bien la deuda y todo el pasivo del gobierno, no solo la deuda con la banca comercial, con Banorte, con los proveedores, sino todos los pasivos que tiene el gobierno michoacano. Yo creo que es importante antes de esta administración pues ver la situación que entrega un gobierno a otro. Estamos en un proceso electoral que se tiene que definir, pero sobre todo aclarar ante los michoacanos de cuál es la deuda del gobierno del estado, cuál es el pasivo total del gobierno del estado, y eso todavía no está muy claro al respecto, ¿no? Y evidentemente los gobiernos son un motor, una maquinita para la actividad económica. Si se detiene el gasto público, pues es un problema para la economía. Y si al contrario no solo se detiene, sino no se pagan a los proveedores, pues tiene un efecto también adverso. Y si tenemos inseguridad en el estado de Michoacán, todavía a pesar de los esfuerzos que sin duda hizo el comisionado y el actual ahora el general, yo creo que todavía tenemos problemas en el estado. Yo creo que
con una responsabilidad y una madurez, hay que saber que los tenemos, no hay que tapar el sol con un dedo, hay que estar conscientes que todavía tenemos muchos avances que hacer, muchos logros que obtener, pero en materia económica ha sido una asignatura pendiente, porque básicamente se ha enfocado en materia de seguridad y en materia social, pero en el entorno económico, que es obligación del Estado generar las condiciones económicas para que florezcan las empresas y puedan generar empleos productivos, ahí es una asignatura pendiente, no hay una estrategia ni de corto plazo, y evidentemente en un proceso electoral deberían todos los actores de la economía plantear una estrategia de largo plazo que se vigile y que se continúe. Sí tenemos, y se me hace curioso que recientemente el secretario de Desarrollo dijo que Michoacán es de los estados que más crece, pero hay que ver cuál es la base de crecimiento y a qué se debe ese crecimiento. Yo creo que no solamente debemos de exportar aguacates y frutas y que la siderúrgica es una fuente de crecimiento, sino debe haber una mayor equidad en todas las empresas. No solo el turismo en Morelia, sino también el comercio, en fin, una serie de empresas y de actividades que todavía hace falta que el gobierno incentive, motive, genere condiciones adecuadas y sobre todo cumpla con sus compromisos, porque tenemos una transición durante este gobierno muy grave. Ha habido varios, un presidente electo, otro interino, 5 secretarios de finanzas, y esta falta de continuidad de un gobierno pues causa una distorsión muy grave en la economía. Yo creo que hace falta una tarea permanente y de largo plazo para que realmente Michoacán pueda retomar la senda de crecimiento. En realidad no hay una estrategia económica. Y bueno, pues uno se pregunta, hace meses nos querían imponer nuevamente ahí el impuesto, la tenencia, ¿verdad? Para recuperar dinero y pagarles a los proveedores. Afortunadamente no pasó eso, pero sentimos como ciudadanos que ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos? ¿Qué se necesita? Aparte de conocer las cifras, de que se debe tanto, o sea, las cifras reales, porque cada gobernador, cada secretario dice una cifra, se contradicen entre ellos, se han contradecido entre ellos mismos, pero ¿qué es lo que...? Bueno, hace falta primero tener una estrategia, y una estrategia no de un gobierno en lo particular, no de un año en lo particular, sino que diferentes actores, el gobierno evidentemente, el sector productivo, el sector privado o el sector social, nos unamos en una estrategia de largo plazo, como ha sido en otros estados. ¿Por qué en Guanajuato se establecen empresas automotrices? ¿Por qué en Nuevo León, en el Estado de México, en Jalisco de otros sectores? Porque hay una estrategia y las condiciones adecuadas. Y esa no es solo responsabilidad del gobierno, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Pero lo que hace falta, en primero, es tener esa visión, esa estrategia, cuáles son las prioridades, qué sectores hay que motivar. Y por otro lado, el gobierno federal no solo enviando militares o de la PFP, sino también proyectando a Michoacán. Evidentemente la seguridad es una condición necesaria para que florezca la inversión, no suficiente. Entonces, así como pues el gobierno de Fox promovió Guanajuato a nivel internacional en las diferentes giras, estableciendo condiciones adecuadas para la inversión extranjera o nacional o local también. Yo creo que los gobiernos deben tener esa visión de estimular la inversión. No todo debe venir del gobierno estatal o federal, sino de la misma iniciativa emprendedora de los ciudadanos, y para eso esas condiciones se deben de motivar. Y yo creo que aquí el gobierno invierte más tiempo en actos protocolarios que ponerse a trabajar y cómo incentivar primero a los inversionistas locales que vivimos aquí, que aquí nos vamos a quedar, y cómo motivarlos a que inviertan más. No hay una estrategia muy clara. Hay un sistema de emprendedores apoyado por la Secretaría de Economía, pero hace falta una difusión mayor. Incluso hay recursos a fondo perdido y hay proyectos que falta estructurarlos mejor, porque hay una competencia de los proyectos de Michoacán a los proyectos de Guanajuato, de Nuevo León. Necesitamos que exista una estrategia más coordinada para este proyecto de emprendedores, y que puedan, no solo las nuevas empresas, sino las que ya están, consolidarse, porque en Michoacán, a pesar de lo que dicen las autoridades, hay una situación de crisis económica. O sea, evidentemente esto ha pegado a las empresas. Hace falta alguna encuesta mínima para darse cuenta que las empresas no están en la mejor
posición de liquidez, ni de crecimiento, ni de progreso hacia el futuro. O sea, hace falta esa mejor comunicación entre el sector público y el sector privado y el sector social, y también para que haya un ambiente de armonía y que podamos ver en los próximos años pues una estrategia permanente, no de gobiernos que van y vienen, sino una estrategia que veamos las prioridades, que veamos qué incentivos, no regalados, sino de alguna forma líneas de crédito con AFIN o con Bancomex, o en fin, tratar de tener una estrategia y sabérsela vender al gobierno federal. Hay recursos del gobierno federal que ni siquiera los podemos bajar a nivel estatal, y hace falta que el gobierno federal nos apoye, no solo pues explicando de esos 42,000 millones a dónde se fueron, porque el comisionado llegó con un ejército de gente, según él, cerca de 800 personas, además del ejército de militar y de la PFP, sino además de funcionarios. O sea, había dos gobiernos actuando. Yo creo que es importante saber dónde quedaron esos 42,000, qué más nos puede apoyar el gobierno federal, no con dádivas, sino con estímulos, con líneas de crédito, con una estrategia coordinada. Y una estrategia integral además, ¿verdad? Así como es. bien dice, de seguridad económica, crear las condiciones. Pues aquí, por ejemplo, faltan parques industriales. No podemos ofrecer a las armadoras que se vengan porque pues son como de juguete realmente, ¿no? O sea, realmente no hay reservas, no hay caminos, entonces pues estamos como en un círculo vicioso. Falta una política de desarrollo industrial, económica. Efectivamente, una política también de desarrollo agrícola, desarrollo industrial, comercial también, porque aquí hubo el intento fallido de la empresa esta FAO China, que solamente quedó el marco ahí en la carretera, pero no sabemos, bueno, qué pasó, ¿no? Deben dar una explicación al ciudadano pues de un proyecto que vino en aquel entonces el presidente Calderón a poner la primera piedra, pero nada más lo único que quedó fue un marco ahí de un proyecto fracasado, ¿no? Y también los textileros también que se quisieron poner. En fin, ha habido proyectos que no han funcionado, pero yo creo que ha faltado esa visión del gobierno de apoyar a los inversionistas locales en primera, y que se traigan a inversionistas nacionales y después a extranjeros. Evidentemente hace falta desarrollos industriales, o sea, parques industriales grandes, no pequeños, centros de convenciones grandes, porque nuestro se quedó muy pequeño. Hay que ver el de Guadalajara, por ejemplo, que hay convenciones y eso atrae el turismo de negocios. En fin, lo que hace falta es tener una visión de largo plazo y tener contactos también del gobierno federal, porque parece que estamos aislados. Yo creo que así como en Guerrero hubo condiciones especiales para la economía del estado de Guerrero ante la situación de desastre, bueno, pues lo que hemos vivido en los últimos años ha habido una situación muy difícil que tiene repercusiones no solo sociales, como se ha enfatizado, sino también económicas. Requerimos un estímulo de la federación, pero en materia económica, no como dádiva, sino como una estrategia por ejemplo, de exención de impuestos o de alargar los impuestos a largo plazo, pero se requiere rescatar la economía michoacana. Tenemos enclaves importantes, efectivamente el aguacate es uno de nuestros sectores de exportación relevantes, pero hace falta un desarrollo integral, no solamente de ciertos enclaves. Volviendo al entorno nacional, las reformas estructurales, pues el gobierno se ve muy empecinado en defenderlas, no cede, y bueno, pues la fiscal, la energética, ahora con todos los problemas que tenemos. O sea, ¿qué va a pasar con esas reformas? Bueno, empezando... Porque nos dijeron que nos iba a ir muy bien. Sí, yo creo que la implementación de las reformas es la parte más difícil y más atractiva. Por ejemplo, la reforma educativa, pues hay 3 estados que se han opuesto: Oaxaca, Guerrero y parte de Michoacán. Pero además a nivel nacional, bueno, ¿qué va a pasar con la reforma educativa? Eso sí tiene un efecto a largo plazo. La energética, ahora con la disminución del precio del petróleo, bueno, también ¿qué va a suceder? Hay el interés de inversionistas en todos los niveles de explotación. El precio está bajando, entonces se requiere pues mucha eficiencia para que los inversionistas puedan tener ese flujo de dinero a largo plazo. Y la reforma fiscal, desde mi punto de vista, ha traído más problemas que soluciones. Entonces habrá que, y ahora
el, el día de ayer, pues el presidente anunció toda una estrategia anticorrupción, que en esto de la corrupción, que es un gran problema para nuestro país. Yo creo que hay cosas muy sencillas, por ejemplo en las licitaciones locales, antes había unos techos financieros. Sin ese techo financiero, bueno, pues el que da el precio X, pues ese se lleva la licitación y consecuencia vemos que hay sobreprecios a ciertos productos. Una medida muy sencilla que es techos financieros y a nivel federal se puede hacer. Si compran vehículos, por ejemplo, bueno, pues que haya un techo financiero. Los vehículos con ciertas características no pueden sobrepasar, si no, queda desierta la licitación. Y así como en eso, en papelería, en medicinas, en diferentes cosas que el gobierno compra cotidianamente en todo el país, debería haber, y eso con las computadoras y los sistemas ahora sería muy sencillo, pues un precio máximo para esos productos y con eso se evitaría que en cada licitación, que son procesos a veces muy tardados, pues se despilfarre el dinero del gobierno. Yo creo que ante esta situación de carestía y de recorte presupuestal hay que cuidar las finanzas con mayor esmero, pero sí con tecnología. Claro. A los empresarios el SAT nos hace ahora con la contabilidad electrónica llevar, pero al máximo la información. En cambio el gobierno, pues en un estado compran X cosa a tal precio y en otro la misma producto a otro precio. Eso es absurdo. Debería haber unos tabuladores generales para compras gubernamentales con precios máximos, y que se compita y que sea más transparente, porque ahora te pueden descalificar y ya no te piden el precio, sino si no reúnes ciertas características, pues estás fuera de la licitación. Y debería haber también el precio, o sea, el precio, la calidad son elementos fundamentales, pero deberían ponerse sobre la mesa todos, ¿no? Ahora si piden ciertas características, a veces pueden estar amañadas las licitaciones, porque son cuestiones que nada más ellos se dan cuenta, o algún proveedor que se presta a este nivel de corrupción, y claro, a los demás, porque no tienen ese producto, aunque tienen otro producto tan de igual calidad, pues ya lo eliminan y quedan fuera. Y quedan fuera sin ver los precios. Aquí lo importante es que todos pongamos sobre la mesa los productos, la calidad, las garantías, pero los precios también, y que después el gobierno decida, o los funcionarios de los comités de compras, pero que sea todo transparente. Muy importante transparentar este renglón. Adicionalmente, cuando uno va de giras con el gobernador, con algunos funcionarios, a inaugurar, por ejemplo, aulas, y dan a conocer los montos de inversión para, por ejemplo, un salón de clases, pues uno queda a veces sorprendido cuando en un lugar es un precio, en otro, y varía bastante, varía bastante. Entonces debería de existir un parámetro, claro, de acuerdo con las regiones, con las zonas, porque si cuesta $1, por ejemplo, hacer una escuela, un aula en un lugar, en el otro 3, claro. Entonces como que hay algo extraño ahí. Efectivamente, debería haber esos parámetros, y no solo en la construcción de escuelas, en la construcción de carreteras, por ejemplo. Sí, pues ¿cuánto cuesta un kilómetro en tal lugar y en otro? O sea, deben de haber esos parámetros, y así en las compras de todos los productos. O sea, deben tener esos parámetros, porque mucho se habla de la política anticorrupción y los 8 acciones que va a implementar el gobierno, pero en realidad son cosas que pueden ser muy sencillas si se tienen esa información con oportunidad y se vigila esa información. De nada sirve crear secretarías de la función pública y contralorías si no se tienen los parámetros. Hemos ido a muchas licitaciones y la gente que está ahí pues no tiene ningún elemento anterior a cómo se compró tal cosa, tal producto. Eso daría mayor certidumbre en la toma de decisiones para comprar o para construir o para hacer obras de infraestructura, y dejarse de tantas palabrerías o discursos vacíos de que se está haciendo algo contra la corrupción o de que se requieren reformas constitucionales, cuando las cosas pueden ser muy sencillas, pueden ser de sentido común, de tener la información con claridad a nivel nacional de cuánto cuestan las cosas. Y el gobierno pues despilfarra mucho dinero porque tiene que hacer obras, pero en las obras a veces no se cuestiona, bueno, pues esta misma obra en tal lugar vale tanto, entonces debe haber esos techos presupuestales para la asignación de obras, pero para la compra de todos los productos que tiene el sector público, y eso implica orden, disciplina y supervisión, y eso es muy sencillo y se evitaría
muchísimo la corrupción con medidas muy concretas que se pueden llevar a cabo rápidamente con los sistemas de información que se tienen actualmente. Se ahorrarían millones de pesos en las compras. Sí, totalmente, porque sí llama la atención. Uno va con la dinámica y con la presión de escribir las notas, de captar la información o de hacer entrevistas, pero luego, pues ya atrás del escritorio de la computadora se pone uno a analizar y dice, bueno, pues si en tal parte costó el aula tanto y en otra tanto, con las mismas características más o menos, no sé por qué se inflan los precios, qué sucede ahí. Entonces, pues como que sí sería bueno para pues combatir la corrupción. Se ha anunciado que en este año el presupuesto del gobierno estatal es de cerca de 52,000 millones de pesos. Bueno, pues esto, ¿de qué? De este presupuesto, ¿cuánto se destina a la nómina? ¿Cuánto se destina a compras? ¿Cuáles son las prioridades que se tienen? Y cómo se va a estirar este presupuesto, porque si no, no va a alcanzar, y también si se va a afectar con el recorte a nivel federal algo de este presupuesto, y también qué se puede bajar de fondos a nivel nacional o incluso internacional. Yo creo que en esto hace falta un mayor esfuerzo, pero con tantos cambios en el gobierno, tantos cambios en los secretarios del gobierno, pues tampoco no hay continuidad y no se pueden consolidar ninguno de los programas o proyectos, sino es empezar nuevamente de cero. Yo creo que en el próximo gobierno sí debe haber la certidumbre de que va a ser un gobierno pues de 6 años, de un periodo completo, en donde puede haber continuidad en los programas y en la política gubernamental. Como economista, empresario que es, con esas dos visiones, ¿qué les sugeriría a todos los candidatos? Sobre todo al gobernador y a los legisladores, ¿no? Porque después nada más van a ocupar y a cobrar, pero no generan o no crean leyes adecuadas ni acordes a la realidad de los michoacanos. ¿Qué les sugeriría? Yo les sugeriría en primera instancia sí tener una comunicación con todos los sectores, comprometerse con ellos y también tener una visión propia, no solo, ahora todo es preguntarle a la gente, sí, pero tú como candidato, pues qué visión tienes que dar también tu visión. Y por otro lado, yo creo que no debe haber un ganador y varios perdedores, sino ese ganador debe tener la madurez para convocar a diferentes personas de otros partidos a formar un gobierno de coalición. Yo creo que se requiere unidad en Michoacán, en eso sí coincido con muchos de los que han señalado, pero la unidad no solo es una palabra, sino debe haber un proyecto común, enriquecido por todos en sus campañas y también por funcionarios. Yo creo que se me hizo un error del presidente mandar a alguien de fuera a ser un comisionado con un poder muy fuerte. Yo creo que en Michoacán hay gente de mucha valía, de mucha experiencia, que puede tener responsabilidades para los michoacanos y que va a vivir aquí y que va a darnos la cara aquí y que no después de un año se va a ir y pues quién sabe si lo hizo bien o mal, y no es que la historia lo juzgue, o sea, lo juzga uno cotidianamente, y aquí lo importante, como se ha dicho, son las instituciones. Yo creo que en Michoacán debemos establecer instituciones que den la cara a la ciudadanía, y en esta campaña, en esta unidad que debería prevalecer después de quien gane, que no haya conflictos postelectorales, por ejemplo, eso sería fundamental, pero además que exista un gobierno de coalición, que haya la madurez de los políticos que están muy desprestigiados, de decir, tenemos que los mejores elementos de X partido o de X planilla electoral, pues que vengan a colaborar en ciertas áreas en donde pueden responsabilizarse, porque en el fondo lo que dicen es que por el bien de Michoacán, que las ideologías ya nos tiene que gobernar el que gane a todos los michoacanos, a los de los distintos partidos, como parte de la sociedad. Entonces debería haber en estas elecciones una coalición del equipo ganador, una coalición de los mejores elementos de Michoacán. Eso lo requiere en este momento el Estado, si no va a ser otra vez un círculo vicioso y van varios sexenios que no hemos logrado avanzar de manera importante en materia económica, y si no se generan los empleos va a haber problemas de inseguridad y problemas sociales. Se requiere establecer un desarrollo económico con una visión de largo plazo, pero con la unidad de toda la clase política y la clase empresarial de Michoacán. Ya casi para despedirnos, bueno, pues a nivel nacional el entorno
está bastante difícil, no solamente que bajaron los precios del petróleo, sino también comenzamos el año mal con el dólar, bueno, salario mínimo pues insignificante, ¿no? Que realmente no alcanza, y si todo va subiendo, la canasta básica, los niveles de inflación pues sí son grandes. Entonces, ¿qué le espera a México, a Michoacán, si no cambiamos? Efectivamente, sí, el primer año de gobierno tuvimos un crecimiento del 1.1, el segundo año del 2, ahora se espera del 3.2 al 4.2, que es una diferencia enorme, 1%. Y con el recorte presupuestal no se revisó la tasa de crecimiento, cosa que es absurda, ¿no? Esa es una asignatura que no se atrevieron a revisarla. Yo creo que este año vamos a crecer a lo mucho en el 3% con todas las problemáticas. Se habla mucho de la estabilidad, pero el tipo de cambio, bueno, pues a pesar de las reservas de 193 mil millones de dólares, que son reservas extraordinarias para este país, y de una línea de crédito de más de 70 mil millones de dólares, el Banco Central ha dejado caer el peso, un poco para estimular las exportaciones, pero eso trae consigo un aumento en la inflación, si se tarda mucho. El dólar, que llegó a estar a 12.50, ahora está a cerca de 15, y esto afecta a los productos de importación. Por un lado estimula las exportaciones, pero puede generar una inflación. Si la inflación no se controla, va a traer un aumento en las tasas de interés, y no es bueno decir que todo se debe al escenario internacional. Yo creo que para eso está la Secretaría de Hacienda, el Banco Central, en fin, elementos que han estudiado la situación económica internacional, y que no debe sorprenderlos ni deben de justificarse con lo que pasa en el escenario internacional. Aquí hay que llamarle las cosas como son. Hubo una devaluación, a pesar de las reservas, no se han utilizado. 200 millones de dólares es muy poquito. Si se quiere intervenir en el mercado y evitar la volatilidad, pues hay que meterle más dólares. Tenemos una bolsa enorme abajo del colchón, y yo creo que hace falta también a nivel nacional cambios en las secretarías. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después de que si se hace o no el tren rápido a Querétaro, eso fue nefasto para la visión y la expectativa de los inversionistas extranjeros en México. Hace falta cambiar ahí. La Secretaría de Hacienda dicen que es inamovible, pero en realidad no ha dado buenos resultados, ha dado premios de él a nivel internacional, pero a nivel local tenemos un crecimiento muy bajo. Debemos de crecer al 6%, y vamos a crecer en el mejor de los casos al 3 o al 2.9. Y eso pues es negativo, porque llevamos ya 3 años, y no lo logramos, con crecimientos muy bajos, y eso implica falta de empleo, falta de expectativas, y de nada nos sirve decir que bueno, pues las variables macroeconómicas y en los bolsillos de las familias no se ve esto reflejado. Claro, sí, hay que cuidar el aspecto social, además, porque sí puede ser muy grave, ¿no? Romper el equilibrio. Claro. Y bueno, pues ya no somos ejemplo a nivel internacional a pesar de nuestras reformas, entonces yo creo que todos los mexicanos tenemos que echarle ganas para salir adelante, y pues le agradecemos mucho gracias por la invitación, su participación y la plática que hizo favor de darnos. Y mucho éxito a tu programa. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, amigos, una disculpa, fue una pecata, pero dije contradecido, ahí sí una disculpa. Muchas gracias, estamos de nuevo aquí dentro de una semana.